como dice el sacerdote católico en su púlpito, continuación de los sagrados estudios. Entonces veníamos ya superando la cuestión de los gases. Hemos hablado muy bien, porque aquí no hablamos más de nadie, y menos de los líquidos, y menos de los gases, y más cuando estamos inmersos en ellos. Recordemos que si no hay oxígeno, no hay aire, estamos en dificultades, si no hay agua, estamos en dificultades. O sea, nosotros somos fluidos. Eso es una cosa, pues, de los famosos antiguos, cuando hablaban de los cuatro elementos: agua, tierra, aire, fuego. Mire, si nos manejamos mal, nos echan tierra. Entonces, el desequilibrio de estos cuatro elementos es la principal causante de las enfermedades. Hay todo un estudio completo. De hecho, la química moderna es una evolución de la alquimia, que era la búsqueda precisamente de elementos antiguos, como era, por ejemplo, la piedra filosofal, o como era, por ejemplo, el elixir de la eterna juventud. Entonces va llegando el bus de la institución, vamos viendo ese gran cambio, esa búsqueda de esos dos elementos fue precisamente lo que permitió un gran Ahora, pues, ¿para qué le voy a...? en la tecnología de la época. Bien, volviendo entonces al principio de Arquímedes, que veníamos hablando de Arquímedes, ya le encontramos parte del chisme. Me gustaría que algún ingeniero o ingeniera nos colaborara con la lectura de esos dos primeros párrafos. Estamos entrando en calor. Son de los dos primeros, yo hablo del tercero. Algún ingeniero o ingeniera que nos quiera colaborar. Yo sí escuchar, El por del favor. principio de Arquímedes. El del principio de Arquímedes. Hola, Sí, hágale. hola. Ah, principio de Arquímedes. La hidrostática es el capítulo de la mecánica de fluidos que se interesa por estudiar los líquidos en equilibrio. En la sabiduría popular se menciona mucho el célebre ley de Toño, que establece que todo cuerpo o cuerpo sumergido en un líquido en equilibrio se moja. Arquímedes, el genio de la mecánica, conoció esa ley y ante un serio problema por una corona de oro investigó mucho rato hasta que en un día, disfrutando de un baño en un charco con una de sus más bellas vecinas, comprendió que flotaba. ¿Por qué flotaba? Y emocionado y desnudo, según chismes de la época, gritó ¡Eureka! Y en efecto supo la razón. Es un punto guarrillo. Entonces, mire que fue muy emocionante esa historia. Esa historia la leí en Q y precisamente establece la gran emoción que le produjo a él. El grito eureka, la palabra eureka es universal. Cuando uno tiene un gran logro o tiene algo significativo, la gente dice eureka, que simplemente quiere decir lo obtuve, lo tengo, listo. Que, o sea, solamente en ese momento tenía claridad de lo que estaba pasando. O sea, ella en ese momentico ya sospechaba que podía resolver la incógnita del rey. En efecto, la vez pasada les comentaba que cogió dos recipientes con la misma cantidad de agua y entonces le dijo al rey cuánta cantidad de oro le dio. Entonces le echó en un vaso y la corona le echó en el otro. Si la corona era de oro puro, tenía que subir la misma cantidad que subiera la corona, debería ser la misma cantidad que subiera la, el oro despiezado. Por desgracia, no subieron igual. Entonces, con ese pequeño detalle, pero que fue muy significativo, es cuando se descubrió que había una falsificación. También les comenté que no supe la suerte del joyero, no supe realmente qué leyes había en la época. Lo único que sé es de que ese Eureka se inmortalizó. Muy bien, sigamos con el segundo párrafo, mi estimado. Eh, nuestro gran amigo Arquímedes formuló la ley que lleva su nombre, la ley de Arquímedes, en la cual establece en forma elegante que todo cuerpo sumergido en un líquido en equilibrio experimenta un empuje hacia arriba equivalente al peso del volumen desalojado. Este principio es esencial para comprender el comportamiento de los cuerpos flotantes. Los genios que diseñaban y construyen grandes barcos deben evaluar la densidad de la nave antes de ponerla a funcionar para así poder garantizar que flotará sin problema. Gracias. Entonces, mire, aquí vuelvo
a dar el crédito al oportuno video que nos puso Jonathan el fin de semana. Uno de los videos está relacionado directamente por qué flotan los barcos. Es un video corto y muy preciso. Es de que el secreto de todos los sistemas, sea que floten o no floten, es la densidad. Es de que la densidad es masa sobre volumen. Por eso hicimos tantos ejercicios de densidad. Entonces, si yo hago la densidad de un cuerpo y esa densidad me da menor que 1, eso me garantiza que el cuerpo puede flotar. Estilo como si fuera madera, como si fuera nata, como si fuera icopor. Pero, si la densidad me da, por ejemplo, 2, y yo sé que la del agua es 1, con certeza absoluta es que voy para el fondo. Entonces hay dos razones especiales. Una va a ser la palabra empuje. Ya les he dicho algunas veces, cuando usted tiene su pareja y su pareja es un poquitico troza, es posible que usted no pueda cargarla en el aire. Pero si la lleva a una piscina, va a ocurrir que sí. Yo le compartía a un grupo, y lo he hecho varias veces, de algo significativo. En Vermilandia hay dos quebradas. Las quebradas son realmente pequeñas, pero ocurrió en el año 2008, eso nunca me olvida, el año 2008, por lados de agosto, dicen los vecinos y los campesinos de vecinos hacia arriba, que hacía 50 años no habían visto una crecida tan violenta, que la palabra es eso, violenta. Había un árbol gigante al frente, en la finca del frente, y justamente ese árbol represó una roca gigante, una roca de 2 metros de altura aproximadamente. Y a partir de ahí comenzaron mucho material, árboles y cosas a expresarse, y con tal mala suerte que el cauce natural fue Beremilandia. Entonces, por toda la mitad de Beremilandia circulaba la quebrada y metió rocas de unos 50 y altos, unos 80. Y me demoré 3 años para sacar las rocas que la quebrada me había metido. Estoy contando, 3 años. No me demoré un día, 3 años. O sea, la cantidad de material que esa quebradita metió, una quebradita de menos de 1 metro. Eso era increíble. ¿Pero por qué ocurrió eso? Por la razón especial. Cuando tenemos un fluido y el fluido coge una roca, lo que hace es simplemente volverlo liviano. Entonces, si algo en el aire pesa el equivalente a 100 unidades, en el agua puede pesar 60, puede pesar 40. Dependiendo de qué, recuerde que todo cuerpo en el interior de un líquido experimenta un empuje hacia arriba. O sea, todo cuerpo en el agua pesa menos. Si yo tengo a mi amiga, mi novia, la quiero cargar en el aire, no puedo con ella, sé que en una piscina lo podría hacer, siempre se podrá hacer, porque el agua en forma natural experimenta un empuje hacia arriba. O sea que los cuerpos en el interior de un fluido tienen un peso aparente, entonces es la palabra mágica. Tenemos 3 pesos entonces, o 3 fuerzas. Una, el peso real, que es masa por gravedad. La otra, el peso aparente, que es una consecuencia del empuje. Y el empuje que depende de cuánto pese el agua que desalojó, o cuánto pese el fluido que desalojó. No tiene que ser agua. Puede ser agua panela, puede ser miel, puede ser un aceite. Entonces, ese empuje es lo que vamos a ver hoy. Entonces, hoy vamos a mirar 3 términos. Empuje, el peso real y el peso aparente. Con el patrocinio de nuestro querido lector, le damos el otro pedacito. Cuando Cuando, sí, cuando una roca cae, cuando una roca cae, el agua comienza a experimentar una fuerza hacia arriba llamada empuje, la cual hace que el cuerpo pese literalmente menos. Por esa razón se hace diferencia entre el peso real en el aire y el peso en el interior del fluido, y al cual se le denomina peso aparente. E igual ocurre cuando la novia es más sota, robusta, y no podemos cargarla en la cuadra donde vivimos. La invitamos a un charco y allá hay más peligro que en su interior sí podamos transportar o caminar llevándola flotando, porque el empuje, que es una fuerza hacia arriba, trata de contrarrestar el peso que apunta hacia abajo. ¿Ya?
Bien, sígale. Retomando un fragmento apreciable del famoso y sencillo principio de Arquímedes, expresa que experimenta experimenta un empuje hacia arriba equivalente mm, equivalente al peso del volumen desalojado. Se concluye que el empuje tiene una magnitud equivalente al peso del fluido desalojado. Es decir, Entonces, mire que vamos llegando, listo. Entonces, el empuje lo podemos evaluar. ¿Qué es empuje? Entonces, simplemente es mirar cuánto pesa el líquido que desalojó. O sea, que si usted mete al agua, desalojó 30 centímetros cúbicos, entonces recordemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, ¿qué es la masa? La masa es la densidad por ese volumen que desalojó. Eso da por decir algo, 80 gramos. Y si quiero calcular el peso de 80 gramos, simplemente aplico masa por gravedad. Entonces, masa por gravedad me da ese empuje. Entonces, ese detalle es muy importante. Mire que es básicamente eso. ¿Qué dice? ¿Qué es empuje? Dice peso de fluido desalojado. O sea, masa por gravedad. Pero ¿cómo calculamos la masa? Multiplicando la densidad del fluido por el volumen que desalojó. O sea, si el volumen de la piscina era, por ejemplo, estaba en 1 metro y al tirar, por ejemplo, una mazota subió a 1,2. Entonces, porque la mazota tiene de volumen 0,2, o sea, lo que se pasó. Y eso es en forma natural lo que ocurre. Entonces, ya a nivel práctico, el empuje es simplemente la densidad del fluido por la gravedad por el volumen desalojado. ¿El peso del cuerpo cuál es? Masa por gravedad. Entonces, dependiendo, ¿cuál es mayor? Si masa por gravedad o este empuje, el cuerpo va o a flotar, o el cuerpo se va a hundir, o va a quedar entre dos aguas. Entonces se presentan 3 casos. ¿Los quiere leer, mi estimado? De ahí, ¿los cuerpos flotarán o no? los cuerpos flotarán o no, dependiendo básicamente de los valores conocidos del peso y del empuje. Y se pueden experimentar tres casos comunes. Primero, si el peso del cuerpo es mayor que el empuje, no hay remedio, se hunde. Es el caso de una llave metálica o de una roca sumergida en agua. Segundo, si el peso del cuerpo es menor que el empuje, si hay remedio, no se hunde. Es el caso de un corcho o de un tronco de madera flotando en el agua. Tercero, si el peso del cuerpo es igual al empuje, genial problema. La partícula queda entre dos aguas. Es el caos de los peces, de sirenas y de submarinos. Síganle, Sigo. Un huevo tibio en agua se va al fondo del recipiente. Si le vamos echando sal al líquido, su densidad aumenta y el empuje también. Y así se perciben que el huevo comienza a subir como si supiera que se lo van a comer. El caso de un ahogado en mis charcos también es explicable por el principio de Arquímedes. Bien. Entonces recuerde, por ejemplo, hay una práctica que yo les comentaba que me gusta mucho, que es eh, nadar bajo el agua. Hacer apneas pues es un arte. De todas maneras, muchos de ustedes lo han hecho alguna vez con instrumentos, otros simplemente lo han hecho por goma. Obviamente que si usted quiere durar mucho bajo el agua, tiene que entrenarse, es obvio. Uno está acostumbrado a respirar en aire, no respirar en agua. ¿Y cuál es el secreto de eso? Mucha gente que no tiene experiencia se lleva unos lastres, se echa unas metálicas en la espalda y las va liberando para hundirse o salir, etcétera. O utilizar una roca. Por ejemplo, yo particularmente cuando estoy muy abajo en el agua, en charcos, acostumbro a coger piedras pequeñas. Esa piedrita me sirve de lastre. Me sirve cuando ya siento que el aire se me está acabando, las voy soltando y lentamente voy subiendo. Entonces uno aprende la técnica del pez, que es precisamente el pez puede moverse, subir, bajar, lento, rápidamente, porque él está adaptado para el agua, utilizando la famosa vejiga natatoria. Entonces la vejiga le permite graduar su densidad. No sé si es el curso en el SENA o quién se lo enseñó. El animalito en forma natural lo va haciendo. Entonces ya les comentaba como anécdota anterior. Cuando una persona se ahoga, es usual que se vaya al fondo. En ese caso ocurre que la densidad es mayor que 1, el peso es mayor que el empuje, entonces se hundió. Pero a los días, por la descomposición del cuerpo, los gases hacen que tenga más volumen. Al tener más volumen, la densidad va disminuyendo y el cuerpo sube. Igual
Sí, el huevo tibio. El huevo tibio normalmente está al fondo. Pero si usted coge agua salada, empieza a revolverla y le va echando más sal, el cuerpo comienza a subir. Nos quedamos a los volcanes de lodo, lo mismo. Nos fuimos para Arboletes, por ejemplo, el otro fin de semana o para San Antero. Nos tiramos y observamos que por más que queramos, no nos hundimos, porque el material es muy denso. De la palabra de por qué flotar o no flotar tiene que ver mucho con la densidad. Desde la densidad depende el empuje y hacemos el cálculo, ¿cuál es mayor? Si el peso en el aire, que es masa por gravedad, o el empuje en el líquido, que es densidad de fluido por gravedad por volumen. Entonces ahí tenemos la materia prima para hacerse los cuerpos. Flotan, se hunden o aprendemos a controlar. Un submarino es precisamente ese control perfecto que se hace. Entonces ya la próxima charla, dependiendo de lo que esté ocurriendo en nuestro país, esperamos que las negociaciones, buenas o malas, generalmente malas, pero como dicen los abogados, es preferible una mala negociación a un buen pleito. Necesitamos que haya mucha estabilidad, porque sabemos que todos somos muy sensibles a la parte económica, a la parte social, a la parte de estar encerrados. O sea, hay muchos aspectos que son muy negativos. Necesitamos movernos de una manera más libre. Estamos muy atentos a los comunicados de nuestra querida universidad. Estamos en normalidad en este momento, sin embargo, observamos que algunos compañeros se han comunicado porque tienen dificultades con el transporte. Entonces esperemos a ver qué va pasando. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por haberse conectado y por haber compartido con todos y conmigo este ratito. Muchas bendiciones y cuídense mucho. Profe, una pregunta. Gracias, profe. Y cuéntame. Profe, respecto a la bitácora, usted había dicho de extender pues como los plazos. En la bitácora no hay oportunidad de extender el plazo para entregarla. ¿Qué plazo quieres? Pues no, por ahí para la semana que viene, porque pues como usted sabe que con todas esas dificultades y todo esto, más otras materias, se me ha complicado pues como en terminar la bitácora para que quede como debe ser. Pero se las aplazé hasta el domingo a medianoche. Sí. Sí, claro, hasta el domingo a medianoche las tienen. Yo también tengo una Listo, pregunta. profe. Y cuéntame. Lo que pasa es que vos mandas ese mensaje indicando que si llegan allá se pueden ver las notas, pero cuando entro dices no se refleja la nota de laboratorio. A ver, despacio, despacio, contame. Pregúntate ya, si ya había subido la nota de los laboratorios, que ayer dejaste un mensaje en el grupo, entonces no sé. Sí, ya tal vez que somos muchos. Entonces, ya muchos ya la tienen. Otros, ya posiblemente esta noche y mañana ya le va saliendo. Pero ya muchos ya les ha salido, claro. Entonces, Ok, profe. claro, o sea, yo paso, fíjate que somos muchos, entonces yo voy elevando y le voy subiendo. Calificando y le voy subiendo. Listo, profe. Muchas gracias. Listo, hasta luego todos. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.